Muy buenas tardes, doctor Patricio Espinosa. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Reciban un afectuoso saludo del grupo número 12, que está conformado por Brian Armando Chipantazi Vicente, Yesenia Marilú Guerrero Álvarez, Luis David Palacios Palacios y quien les habla, Jenner Giovanni Cueva Cueva. El motivo de esta presente intervención es darles a conocer nuestro proyecto de evaluación que tiene como tema principales instrumentos de los laboratorios pedagógicos elaborados de plástico. El presente proyecto investigativo realizado tiene como finalidad analizar las características básicas y comunes de los materiales elaborados de plástico, presentes en los laboratorios de química y biología. Además, tiene como propósito producir biopolímeros y polímeros con materiales reciclados de nuestro entorno, a fin de fabricar instrumentos que no existen en un laboratorio. Para su realización se han planteado dos objetivos específicos. El primero, identificar las características más comunes y básicas de los biopolímeros para describir sus particularidades. Por ende, mediante esto podemos conocer su historia y composición. El segundo es analizar la composición de los biopolímeros y de los plásticos reciclados para poder elaborar el material de laboratorio. En primera instancia es muy importante conocer la composición química y su elaboración, para luego incorporar a la experiencia previa, ya que esta investigación nos permite, a través de la manufactura correspondiente de los ingredientes necesarios para la construcción de un nuevo implemento. Además, siendo así que los materiales plásticos se han convertido en una alternativa del diseño importante y reemplazados por muchos materiales conocidos, mejorados a través de las propiedades de la resistencia y el peso. Las ventajas de los plásticos son bien conocidas, son seguras, también se convierten en materiales adecuados para los envases y embalajes de todo tipo. Son ligeros ya que permiten el ahorro de sustancias de energía de producción y el transporte de mercancías envasadas son versátiles. El proyecto es pertinente de realizar, ya que promueve la investigación en lo que se construye el conocimiento por medio de la práctica en laboratorios, con la práctica de identificación de los polímeros, además de conocer algunos métodos para lograr identificar fácilmente los materiales de plásticos y sus aplicaciones a nivel industrial. En cuanto a la historia del plástico, el primer plástico se origina como resultado de un concurso realizado en 1960, cuando el fabricante estadounidense de bolas de billar ofreció una recompensa de $10,000 a quien consiguiera un sustituto aceptable del marfil natural, destinado a la fabricación de las bolas de billar. Fue entonces cuando el inventor John Wesley desarrolló un método de procesamiento con el cual tuvo la idea de disolver celulosa en una solución de etanol y alcanfor, logrando lo que se propuso. Sorprendentemente, este no obtuvo el primer premio, pero, sin embargo, dio paso al uso del celuloide, el mismo que tuvo un gran éxito a pesar de ser inflamable y su deterioro ante la luz. En 1909, el químico norteamericano de origen belga, Leo Hendrik, sintetizó un polímero de interés comercial. Este producto podía moldearse a medida que se formaba y resultaba duro al solidificar. Este se bautizó con el nombre de bakelite, el primer plástico totalmente sintético de la historia. Los envases y embalajes de plástico constituyen un alto progreso en el desarrollo, ya que son ligeros de elaborar, además que los materiales de este tipo son duraderos e irrompibles. Además de esto evitan accidentes domésticos. En los tipos de plástico, primeramente les hablaré de los plásticos orgánicos. Los plásticos biodegradables ofrecen soluciones innovadoras para mejorar la calidad del reciclaje, facilitando los medios más eficientes de recogida selectiva de residuos. El plástico se considera un material orgánico cuando es procedente de la materia prima, utilizada para producir plástico. De tal manera, estos plásticos son biodegradables, es decir, fabricados con materias primas orgánicas,
que proceden de fuentes renovables, como el plátano, la yuca, la celulosa, las legumbres, que contienen grandes cantidades de ácido láctico. En el plástico sintético, estos son derivados del petróleo. Se obtienen mediante procesos de polimerización, es decir, de multiplicación seminatural de largas cadenas de átomos de carbono, dando así origen a una sustancia orgánica maleable en temperatura caliente y resistente al frío. En este sentido, García 2009 afirma que los plásticos sintéticos o artificiales se elaboran a partir de compuestos derivados del petróleo, el gas natural, aunque la inmensa mayoría se obtienen básicamente del petróleo. Este material es sumamente versátil gracias a su livianidad, tacto agradable y resistencia tanto a la degradación biológica como a la ambiental, excepto por la exposición prolongada a los rayos ultravioleta. También, el poliestireno se emplea como plástico expandido. Es uno de los polímeros básicos más utilizados. Durante más de 50 años ha sido el material preferido, gracias a su versatilidad, rendimiento y rentabilidad. Se utiliza en muchas aplicaciones cotidianas. En los polímeros semisintéticos, se obtienen por transformación de polímeros naturales, por ejemplo, la nitrocelulosa o el caucho vulcanizado. Son materiales resultantes de la combinación de materiales naturales con materias primas, como lo son derivados de la celulosa. Son los obtenidos por la transformación química de los polímeros naturales, sin que se destruya de modo apreciable su naturaleza macromolecular, como por ejemplo la seda artificial obtenida a partir de la celulosa. Por otra parte, estos materiales son el resultado de la unión de materias primas naturales con ciertos elementos que modifican su estructura original. En los elastómeros están formados por cadenas lateralmente y plegadas sobre sí mismas como un ovillo, de tal modo que cuando se aplica una fuerza, las cadenas se estiran. Los elastómeros tienen gran elasticidad, adherencia y dureza. Este tipo de plásticos se obtienen por vulcanización, proceso inventado por el norteamericano Charles Goodyear. Los elastómeros son materiales que se encuentran formados por polímeros que tienen gran elasticidad. También lo que le da una característica rígida y de gran resistencia. Lo particular de los elastómeros es que pueden ser estirados muchas veces, pero después pueden recuperar su forma original. Dentro de los principales materiales elaborados de plástico en los laboratorios de química y biología podemos encontrar el vaso precipitado. ¿Qué es un vaso precipitado? Tiene una forma cilíndrica y posee un fondo plano. Se encuentran graduados pero no calibrados. Esto provoca que la graduación sea inexacta. Su capacidad varía desde el milímetro hasta el litro o incluso más. Un vaso de precipitación es un recipiente cilíndrico de vidrio fino que se utiliza muy comúnmente en los laboratorios, sobre todo para preparar, calentar sustancias y traspasar líquidos. Embudo. El embudo es un instrumento empleado para canalizar líquidos, materiales sólidos, granulares en recipientes con bocas estrechas, usado principalmente en cocinas, laboratorios, actividades de construcción o industria. Una piseta es un frasco plástico, los más comunes actualmente, con un dispositivo que permite emitir un chorro fino de agua destilada, solución u otro líquido, y se lo utiliza para el lavado de precipitados, es decir, de los vasos de precipitación.
El tapón debe ser de goma con una perforación por donde pasa el tubo de salida del líquido, que se utiliza en estos se utilizan en los laboratorios de química o biología para contener algún solvente, por lo general agua destilada, aunque también solventes orgánicos como el etanol, metanol y el hexano. Aguja de disección. Primero hablaremos qué es una disección. Una disección es la separación de tejidos orgánicos, como son los tejidos animales, vegetales o de esqueletos. Se usan para abrir con notable facilidad aquellas partes de los tejidos, tanto animales como vegetales, que tratan de ocultarse ante nuestra vista. Su punta tan fina también ayuda a detener en la posición que se desee lo observado, así como para el proceso de preparación de diversas sustancias y disecciones. Un bisturí se emplea para realizar cortes sobre la piel de los animales durante la disección. Vienen a ser sus dimensiones un instrumento en forma de cuchillo. Debido a esto, se los utiliza en las disecciones en tejidos blandos. Caja de preparaciones. Es utilizada para guardar aquellos preparados o compuestos químicos permanentes. Las cajas de preparaciones es utilizada cuando las preparaciones son permanentes del microscopio portaobjetos con células o tejidos. Disponemos de un amplio catálogo de medidas de 25 a 100 milímetros. Densímetro. La función de un densímetro es el de medir la densidad de los líquidos. Existen diferentes tipos y escalas que se adecúan a cada tipo de materia. Actualmente también existen los densímetros digitales de laboratorio, los cuales sirven para medir una gran cantidad de sustancias líquidas y funcionan como parámetros para medir la calidad de cervezas, refrescos, lácteos y mucho más. Una pipeta. La pipeta es un instrumento habitual en los laboratorios y entre todos los tipos que existen. La graduada resulta ideal para medir el volumen de los líquidos. Es por ello que las aplicaciones de esta pipeta graduada son muy numerosas y permiten que los resultados de los análisis de laboratorio sean los más precisos posible. Una jeringa. Las jeringas fueron creadas con la finalidad de introducir líquidos o gases en áreas de difícil acceso. Estas las podemos encontrar comúnmente en los laboratorios clínicos. Una probeta graduada es un instrumento volumétrico que permite medir los volúmenes considerables con un ligero grado de inexactitud. Sirve para contener líquidos. La probeta graduada, como mencioné, es un instrumento de medición de volúmenes, pero se debe resaltar que no sirve para medir volúmenes relativamente grandes y que no ameriten una perfecta exactitud. Si se necesita con microlitros o especificidad, se deberá recurrir a otros instrumentos de medición. Una gradilla se utiliza para sostener y almacenar gran cantidad de tubos de ensayo de todos los diámetros y formas, es decir, sirve para colocar cada uno de los tubos de ensayo. Gotero. Gracias a esta extraordinaria herramienta podrás tener el control con mayor exactitud de las diócesis que tienes que aplicar en cada mezcla. El mal uso de un instrumento como este puede causar graves daños ante nuestra integridad física como la de nuestros compañeros. Por esta razón debes tener sumo cuidado al momento de manipularlo. Tubos de ensayo. Los tubos de ensayo son piezas infaltables dentro de cualquier laboratorio. Son tubos de vidrio que poseen una de sus puntas abiertas y otra tapada y redondeada. Estos materiales se utilizan para recolectar sustancias que serán sometidas a estudios o análisis, evitando el derrame de dichas mezclas. Algunos poseen un tapón para cerrarlos mientras se emplea el estudio. Portaobjetos. Básicamente la función de este instrumento está en ser un soporte para muestras microscópicas de diferente índole, para que puedan ser observadas a través del microscopio y así determinar una serie de características particulares.
o dar inicio a estudios investigativos de procedimientos que serán bajo este lente. Materiales de plástico, biopolímeros. Los biopolímeros son macromoléculas orgánicas cuya degradación es mucho más veloz que la de los plásticos derivados del petróleo. Algunas plantas y microorganismos pueden ser polimerizados, como por ejemplo el ácido láctico. Material de laboratorio casero, pinceta de laboratorio. Para llevar a cabo este material de laboratorio, se utilizaron los siguientes instrumentos. El primero es un vaso de porcelana que albergará en su interior 15 mililitros de leche. El segundo será un vaso de plástico que almacenará 15 mililitros de vinagre. El tercero será una olla metálica. El cuarto será un fósforo. El quinto será una lámina de esfero con una masa de 5.1 milímetros y de altura de 10.8 milímetros. El sexto será un frasco reciclable que servirá como molde. El 7 será una tapa reciclable de cualquier frasco. El primer paso consiste en mezclar los dos líquidos, los 500 mililitros de leche y los 15 mililitros de vinagre, y se los bate. Y con esto la leche se transforma o sufre lo que se denomina el corte de leche. El segundo paso consiste en introducir la olla metálica junto con la leche y el vinagre y calentarla a una temperatura de 89.60 grados Fahrenheit. El tercer paso consiste en retirar la olla metálica del horno y en su interior se puede observar que la leche ha sufrido una transformación y parece arcilla o tiene forma de plastilina. El cuarto paso consiste en utilizar dicha sustancia nueva en el molde. El quinto paso consiste en quemar la lámina de esfero hasta que se derrita para poder crear un sorbete que será utilizado en la pinceta de laboratorio. Y como resultado obtendremos esta pinceta de laboratorio casera, cuya función es de limpiar los vasos de precipitación y los tubos de ensayo, y en su interior va a almacenar sustancias solventes como el agua destilada y otras sustancias químicas como lo son el etanol y el metanol. Vez que ya se ha terminado el secado de la masa de plástico, vamos a proceder a cortar todo el exceso que se encuentra en el mismo. Para ello podemos utilizar un estilete o también un bisturí. Ya. Ahora procedemos a cortar con mucho cuidado todo el exceso que se encuentre en los dos vasos. Vamos a proceder a separarlos entre sí. Para ello vamos a utilizar un desarmador plano . Vamos a hacer presión entre ellos con mucho cuidado .
Vamos a hacer una pequeña presión. Justamente así. Este sería el resultado.